Traemos ahora palabra de Dios y voy a hablar acerca de un personaje muy especial, exactamente de Pedro. ¿Qué es lo que vivió Pedro con el Señor Jesús? Y yo creo este mensaje nos va a dejar así de veras llenos de la palabra del Señor. Y vamos a ir directamente a lo que nos dice la palabra. Vamos a ver qué nos dice Marcos, el libro de Marcos 1, 16 al 20. Y dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Gracias, Señor, gracias por su palabra, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, el gran privilegio que me da, Señor, de hablar, Señor, de su palabra, Señor, de apartarnos para su obra, Señor. Gracias, Señor, de veras, Señor, que quiero, Señor, ser instrumento, ese instrumento, Señor, que usted pueda usar, Señor, que usted nos use, Señor, para llevar, Señor, este mensaje, Señor, a mis hermanos, Señor, a su pueblo, Señor. Gracias, Señor, le pido, Señor, que sean abiertos esos corazones, Señor, para que esta palabra entre, Señor, en cada corazón. Se lo pido en el bendito y precioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya leímos lo que es sobre el personaje más especial va a ser Pedro, ¿verdad? Aunque andaba con sus demás compañeros, los apóstoles, pero yo creo nos vamos a enfocar más que nada en Pedro, ¿verdad? Y aquí a lo que nos decía, ¿verdad? Aunque tenemos varios puntos de vista como Marcos y Mateo, ellos realmente se parece en cómo lo narran ellos, el punto de vista que tienen, lo narran de una forma bien parecida, porque Marcos fue el primero que escribió y luego Mateo solamente como que lo copió de Marcos, lo copió y por eso es que se parecen. Pero Lucas, el apóstol Lucas nos da también otro tipo de visión diferente, ¿verdad? Y lo que lo que vamos a ver acerca de ellos es que mírenlo cómo lo cuenta Lucas. Dice: y al instante, dejándolo todo, les siguieron a ellos. Y Lucas nos da otra versión un poco diferente. Lucas les dice que Jesús llegó hasta la playa y había 2 barcas ahí, y a Jesús la multitud le apretaba, y como Jesús tenía que hablarle a esa multitud, le dijo a Pedro que si podía usar la barca como tarima, y Pedro le dice: claro que sí, maestro. Y desde esa barca les predica a la multitud, y después de predicar a la multitud, podríamos pensar que como agradecimiento por haberle prestado la barca, le dijo Jesús a Pedro: vayan mar adentro y tiren sus redes. Y Pedro contesta: no, Señor, es que como que el día de ahora no hay pescados, no hay. Ya anduvimos toda la noche y no agarramos nada, como que no hay. Y Jesús le vuelve a decir: Pedro, vuelve y echa las redes. Y fueron y tiraron las redes. Y cuando las iban recogiendo, había tantos peces, que tuvieron que traer la otra barca, y de tantos peces que había, ya no las podían sacar, de tantos peces que habían agarrado. Esa fue una pesca grandísima, grande. Y cuando Pedro miró semejante milagro, él cayó
cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y ahí es cuando Jesús hace el llamado. Eso nos dice Lucas. Y es así como Pedro es llamado por el Señor. Y estos son los discípulos del Señor: Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo; y a Juan, hermano de Jacobo, a quien se apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno, quiere decir hijos del trueno. Andrés también, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le iba a entregar. Esos son todos los discípulos de Jesús que él agarró, ¿verdad? Y de todos estos, ya dijimos, Pedro hace parte de ellos. Pedro hace parte de todos estos. Y si vamos un poco atrás a la vida de Pedro, miren, Pedro lo que era, desde que tuvo uso de razón, o sea que desde niño fue pescador. Desde niño, para él no había descanso, no había que sábados, domingos, días de fiesta, no. Ellos siempre andar en el agua, siempre, todos los días. Eso era lo que hacía Pedro. ¿Y por qué era pescador Pedro? Porque sus papás eran pescadores, fueron pescadores. Sus abuelos fueron pescadores. Ese era el trabajo de ellos. Y pasó algo en la vida de Pedro cuando Jesús llega y le pide permiso para usar la barca para predicar. Miren, él se sintió contento porque, aunque sabía que su barca no era la más bonita, Jesús decidió usarla. Ya desde ahí ya lo estaba mirando, cómo lo iba a hacer el llamado para él. Y eso de que Jesús le pidió la barca, para Pedro ya fue un recuerdo maravilloso. Él decía: por fin pasó algo bueno en mi vida, algo distinto, algo diferente, porque Jesús, el rabino, el maestro, se subió a mi barca. Y no solo eso, porque al final hubo un gran milagro. Decía Pedro: nunca en mi vida he mirado tantos peces, nunca. Y esto es un recuerdo, decía Pedro, que jamás se me va a olvidar. Y Pedro quedó muy asombrado con todo esto. Y aparte de eso, Jesús lo llama y le dice: Pedro, ¿te gustaría ser uno de mis discípulos? Y Pedro le dice: ¿Qué? Dice: Señor, si yo no soy nadie. Dice: no soy nadie, mejor dígale a mi hermano. Dice: él sí como que tiene vocación de pastor. Y su hermano era un discípulo de Juan el Bautista. Él estaba con Juan el Bautista. Por eso le dice: dígale a él sí sabe, él sí tiene vocación. Dice: dígale a él, ¿verdad? Y Jesús le vuelve a decir: no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que si aceptas ser mi discípulo, ¿verdad? Y ahí ya se va con él, se va con el Señor. Y tanto le da tanto gusto que se va con él. Dice: ¿podemos ir a tu casa, Pedro? Sí. Cuando iban de ahí, de esa pesca maravillosa que tuvieron a la casa de Pedro, dice que en el camino iba haciendo tantos milagros el Señor. Muchos milagros iba haciendo. Y aún cuando llegan a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma, dice, con una fiebre altísima. Y solamente con ponerle las manos, el Señor Jesús, dice, la fiebre desapareció. Completamente sana quedó ella. Y así, hasta aquí podemos ver el cambio de vida de Pedro, porque toda su vida hasta ahora había estado en el agua, él pescando ahí, y ahora andaba con el hacedor de maravillas.
Miren, Pedro no se cansaba de mirar tantos y tantos milagros. Él se levantaba a caminar junto con el que hacía los milagros y con la facilidad y la autoridad que los hacía. Él miraba como, oh, mira, y el gusto que le daba de andar con él, ¿sí? Y cuando iban caminando por ahí, que iban caminando por el pueblo, se encontraron en una ocasión a uno que tenía lepra, y los leprosos se tenían que salir de la ciudad, y cuando iban caminando tenían que llevar cierta como una campanita que fuera tocando, o solamente ellos ir gritando inmundo, inmundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que supieran la gente que se apartaran para que no se pudieran contaminar, ¿verdad? Y Pedro, como suponía que Jesús no sabía por qué iba diciendo el leproso inmundo, inmundo, dice, no te preocupes, Señor, no te preocupes, no nos está insultando a nosotros, no nos está insultando, es que así debe de ser ellos, para que no se les arrime la gente y se aparten, para que no se contagien. Y Jesús, en vez de apartarse porque le iba gritando el leproso inmundo, inmundo, en vez de apartarse se ponía enfrente y decía, espérate. Ah, no, apártate, no te quiero contagiar. Dice, no pasa nada, espérate. Jesús llega y se quita las vendas, porque se acuerdan, se ponían vendas. Le empieza a quitar las vendas y eso era lo que miraba Pedro, que le quitaba las vendas. En las vendas quedaban pedazos de cuero, carne, sangre, pus, y Pedro mirando y yo estas fotografías del recuerdo las voy a guardar. Él siempre las guardaba, y dice que cuando Jesús tocaba las manos de todo su cuerpo de los que tenían lepra, su piel les quedaba como piel de niños. Y Pedro mirando todos estos milagros, ¿cómo no iba a estar contento, verdad? Por tener de amigo a Jesús, el que hacía esos milagros. A otro por ahí le arregló los ojos, nomás con que escupió en la tierra, hizo poquito lodo y con eso le arregló los ojos, ¿sí? Jesús realmente se convirtió en el asistente de Jesús al andar con él. Él estaba feliz porque él miraba y sabía que ya era alguien, no era un simple pescador ignorado, ahora era un instrumento de Dios. Ahora, habían venido unos hombres a cobrarle los impuestos, ¿se acuerdan? Yo creo que todos casi sabemos esas historias, ¿verdad? Los impuestos a Jesús, y le dice Jesús a Pedro, ¿qué te parece, Pedro? Vienen a cobrarnos los impuestos para el templo. ¿Y para quién es el templo? Le dice Pedro, ¿para quién es el templo? Es para Dios. Y dice Jesús, y yo soy Dios. Y mira, y me vienen a cobrar. Le dice, me vienen a cobrar. Dice, pero para que no haya problemas, hay que pagarles. Pedro dice, hay que pagarles. Dice, págales a estos hombres. Pero Pedro dice, y pues no tengo con qué. Dice, bueno, pues entonces anda ahí a la playa, saca un pescado. Saca un pescado y con eso les vamos a pagar. Y va Pedro y se trae el pescado. Dice que en la boca del pescado tenía un estatero, donde tenía 4 dracmas. Era lo que ellos tenían que pagar, 2 dracmas por cada uno. Y se lo sacaron y le dice Jesús, mira Pedro, págales por ti y por mí, toma, págales. Dice, para que no haya problema. Y esos milagros, todo lo que Pedro miraba, que andaba con Jesús, ¿sí? Todo eso se le quedaba a él en la mirada, ¿verdad?
Y en otra ocasión Jesús lleva a Pedro y a otros 2 de sus discípulos. El apóstol Juan era muy especial al darse a conocer. Si se fijan en las escrituras, siempre habla Pedro y otro discípulo que Jesús amaba. Él no dice casi que se llama Juan. Él dice otro discípulo. Pero era él, era Juan, ¿verdad? Y a los que llevó a esa montaña Jesús, que los agarró y dice, vamos a la montaña a orar. Y agarra a Jacobo y a Juan, ¿verdad? Y a Pedro. Va y los lleva a esa montaña. Y dice, aquí espérenme, voy a orar, aquí espérenme. Pero ellos oían que Jesús hablaba, está hablando. Dice, ¿con quién hablará? Y ya se fijaron, se asomaron y dice, Jesús estaba hablando con Moisés y con Elías. Estaba hablando, ¿verdad? Y eso a ellos, dice, ¿cómo? Dice, no puede ser, dice, porque tiene tantísimo tiempo que murieron ellos. No creían, dice, pero mira. Y Pedro tan emocionado que se pone, que dice, Señor, ¿sabes qué? Déjame hacer unas casitas aquí, unas enramadas para vivir aquí. Yo quiero vivir aquí, así en estos milagros que tú haces. Yo quiero vivir, mira, estar hablando con estas personas. ¿Ya? Y estaba contento él. Y otra maravilla que hizo Jesús y que Pedro fue testigo, fue cuando Jesús les dio de comer a más de 5,000 personas y aún sobró mucha comida. 12 canastas, 12 cestas de comida habían sobrado. Y Pedro decía, con Jesús todo lo tengo, la comida no se acababa, y si estoy enfermo me sana, y todos los días aprendía algo nuevo del maestro, todos los días aprendía algo. Y también Jesús apartaba su tiempo para platicar con sus discípulos, disfrutaba el tiempo como amigos cercanos. Y ellos decían, este Jesús que está allá afuera, el que anda allá afuera con la multitud, ahora también aparta tiempo para estar aquí con nosotros nomás, platicando ahí, charlando con ellos. Dice, este no es como no es como los rabinos, los fariseos. Dice que delante de la gente aparentan ser una cosa, pero realmente son otra. Dice, no, de veras, sí está con los que le aman y hace cosas maravillosas. Y todas esas fotos del recuerdo las guardaba Pedro en su mente. Y sabes lo que dice la escritura, que si se hubieran escrito todos los milagros que hizo Jesús, los libros no caberían en la tierra. Si se hayan escrito, quiere decir, esto nos dice que no todo fue escrito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se imaginan la vida de Pedro? Ese gran cambio, hasta ver que Jesús resucitaba a los muertos, como cuando resucitó a Lázaro. Él miró, él fue testigo de ese milagro también. Pedro tenía muchos, pero muchos recuerdos maravillosos en donde había mirado la grandeza y el poder de Jesús. Pero ¿saben qué? También le quedó un recuerdo nada bueno. Un recuerdo de una mirada de su único y verdadero amigo, el único que lo valoró, el único que entendió que él podía ser alguien útil, el único que creyó en él. Miren, podríamos pensar que es normal que creamos en Dios, ¿verdad? Podríamos pensar, es normal que creamos en Dios, pero que Dios crea en nosotros, eso sí no es normal, ¿verdad? Pero sí, crean algo, créanme, que es una realidad que Dios cree en ti y cree en mí.
Y siguiendo con nuestra historia de Pedro, miren, él estaba por ahí junto a una alumbrada en donde estaba Anás y Caifás, los sumos sacerdotes. Y también estaba ahí una criada que conocía a Pedro. Y dice la criada, este es uno de ellos. Dice Pedro, no conozco a Jesús, yo no lo conozco. Y luego enseguida lo insulta a Jesús y le dice groserías. Y enseguida lo maldice para que todos supieran que él no andaba con Jesús. Y enseguida levanta la vista porque oye cantar al gallo y ve de lejos la mirada de su amigo mirándolo a los ojos. Pero de lejos, estaba de lejos. Y sabiendo Jesús lo que Pedro estaba haciendo, y Jesús no lo mira con rencor, sino con una mirada de esas, como diciéndole, calmado Pedro, no te voy a dejar. Dice, yo vuelvo por ti, no te preocupes. Una mirada de aliento, de esperanza y de consuelo, porque mismo Jesús les había dicho que esto iba a pasar. ¿Verdad? Vamos a leer, vamos a poner ahí, ¿qué nos dice en Mateo 26, 30 al 35? Dice, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Tenemos otro hermano o no? ¿El 35? ¿Sí? Oh. Ok. Y eso es lo que les dijo, una promesa que les hizo Jesús, ¿verdad? Les dijo, yo allá, dice, allá nos vemos, allá nos vemos en Galilea, donde siempre dice, allá nos vamos a ver. Él les hace esa promesa. Pedro estaba absolutamente convencido de que él permanecería fiel. Y yo creo que le dijo a Jesús, mira, estos yo creo que sí te fallan. Estos sí te fallan, dice, porque pueden decir una cosa, pero al final nomás no. Estos te van a fallar estos, los demás. Y le dice Pedro, pero a mí tú me conoces, Señor, para lo que sea, para lo que venga, hasta la muerte si es necesario, me tendrían que matar 3 veces para que puedan tocarte. Dice, cuente conmigo y no se preocupe, porque yo permaneceré firme. Usted sabe que no le voy a fallar. Pero Jesús le contesta, sí me vas a fallar, Pedro. Y Pedro, así como era, ¿verdad? Pedro siempre era así como muy arrogante, encorajudo. Él era de esa manera. Y todavía le contesta así con arrogancia a Jesús. Ya le dije que no le voy a fallar, eso le estoy diciendo. ¿Verdad? Él se sentía en sus propias fuerzas que era bien fuerte. Y aquí podemos ver 3 errores de Pedro. El primero, en que está usando su autoconfianza y dice, es que yo no soy como los demás, yo sí soy fiel. Le puede pasar a cualquier otro de estos, pero a mí no me va a pasar, a mí no me pasa eso. Dice, yo soy fiel. ¿Verdad? Y eso lo que se llama es autoconfianza. Eso era lo que estaba haciendo Pedro. Y un ejemplo, cuando Jesús los llevó a orar, ¿se acuerdan que también los llevó a orar? No a esa montaña donde miró la transfiguración, no, a otro lugar fueron a orar y les dice, espérenme aquí, yo voy a orar. Pero todavía les dice,
¿A qué? Ustedes pónganse a orar un momento, oren, mientras yo voy allá. Y se va y cuando regresa hasta los halla dormidos, están dormidos. Llega el Señor y dice, muchachos, les dije que se pongan a orar, vienen tiempos bien difíciles. El Señor Jesús sabía lo que le venía. Y dice, pónganse a orar. Se va otra vez él a seguir orando. Cuando regresa otra vez dormidos. 3 veces los halló así. 3 veces los halló durmiendo. Ya la tercera vez dice, ya está bien. Ya, así está bien. Y lo que pasaba era que Pedro en su mente pensaba, si andamos con el que hace milagros, con el que hace maravillas, levanta a los muertos, sana a los enfermos, dice, ¿para qué necesitamos orar? ¿Para qué? ¿Qué desperdicio? ¿Qué de tiempo? No, ¿para qué? Y eso era lo que estaba haciendo Pedro, autoconfianza en él. Y mire lo que dice la palabra, dice, cuando nosotros realmente nos apoyamos en nuestra autoconfianza, tenemos un gran problema ya, ¿verdad? Tenemos un problema, porque como dice la palabra, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, Jesús sabía, el espíritu está siempre dispuesto, pero nuestra carne, cómo cuesta de veras, ¿verdad? ¿Qué hacemos para buscar de Dios? ¿Qué hacemos? Orar, ¿verdad? Orar, esa es nuestra forma de hablar con Él, de buscarle. Y eso realmente a la carne no le gusta. A la carne no, pero al espíritu sí. Al espíritu sí. A Él sí le gusta. Y entonces cuando pasa uno tiempo orando, la carne, ¿saben qué? La carne se debilita y se somete a lo espiritual. Se somete a lo espiritual. Al contrario, cuando te metes en cosas carnales, la carne es la que se fortalece, ¿verdad? Y el espíritu se debilita. Y aquí es la decisión de cada uno de nosotros, ¿a quién vamos a alimentar? ¿A quién vamos a alimentar? Miren, Pedro no pudo orar 1 hora. No pudo orar 1 hora. Y cuando llegaron para arrestar a Jesús, ¿cuál fue su reacción? ¿Carnal o espiritual? Completamente carnal, ¿verdad? ¿Qué dice cuando llegó? Que sacó su espada, su cuchillo, lo que traía, su machete, y ¡zas! Le vuela la oreja a Malco. ¿Ya? Le vuela la oreja a Malco. ¿Por qué? Porque estaba en la carne. ¿Ya? Tanto tiempo andando con el Señor y él no había entendido la lección. Pero también ahí mismo pudo ver otro milagro, Pedro. El Señor Jesús, cuando le cortó la oreja a Pedro al soldado, es que se agachó y agarró la oreja y nomás la sacudió y la sopló porque tenía muchas hasta asqueles, yo creo ya, y se la puso, se la acomodó. Se la acomodó. Otro milagro más ahí. Uno comete el error de no buscar siempre de Dios y lo que hace es apoyarnos en nuestra autoconfianza. Y ese es un gran problema. Miren lo que dice Jeremías 17:5. Miren lo que dice. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué nos dice? Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Ya? De veras que es una maldición confiar en los humanos. Y peor cuando ponemos la confianza en nosotros mismos. Que nosotros ponemos la confianza en nosotros. Lo que va a pasar es que nos vamos a apartar de Dios. Este es el segundo error de Pedro.
Y dice la escritura en Mateo 26:58, dice, mas Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Cuando ya habían agarrado al Señor Jesús, Pedro sí iba con él, sí lo acompañaba, pero de lejos. Ya no estaba cortito con él. Hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Él dijo, yo desde aquí los veo hasta allá para que no me vayan a agarrar a mí también. Lo miro de lejos. Ya, ¿qué dice? ¿Qué dice? Miren, pónganle atención. Dice que Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Por qué? Podemos hacernos una gran pregunta aquí. ¿Por qué Pedro estaba ya con esa gente? Con los alguaciles, con los sacerdotes. Dejó al Señor allá por lo que hizo, por lo que lo negó, lo que hizo. Y se juntó con los otros. ¿Verdad? ¿Nomás para qué? Para ver el fin, dice. A Jesús lo traían de un lado para otro. Primero los sacerdotes, y luego lo llevaban ante Pilato, y Pilato lo regresa a Herodes. Todo así lo traían a él como bola de ping-pong, ¿verdad? Para un lado y otro lo traían. Y lo llevan otra vez con los sumos sacerdotes, y luego ante Pilato, y Pilato hasta que tiene que decir, yo no encuentro nada malo en yo no tengo nada contra él. Pero ¿cómo vemos a Pedro ahí? Siguiéndolo de lejos, Miren una cosa, el diablo es malo, pero no es tonto. Él sabe. El diablo mismo sabe que tú y yo nunca vamos a dejar de seguir al Señor. Él lo sabe, porque nuestra vida le pertenece al Señor Jesús. Y esto va a ser hasta que nos muramos, porque nuestros pasos siempre van a ir en pos del seguimiento del Señor Jesús, siempre. Pero el diablo siempre va a tratar de distraernos para que sigamos a Jesús. Sí, que lo sigamos, pero con distancia, de lejos. Siempre va a querer esto. ¿Y cómo lo logra el diablo? Fácil, ¿verdad? Bien fácil. Como no nos ponemos en modo espiritual, y más bien nos apoyamos en nuestra autoconfianza y no buscamos de Dios, estamos en la carne, y eso es lo que el diablo quiere, que estemos en la carne. ¿Sí? Una persona se aleja de Dios porque deja de venir a la iglesia y deja de tener intimidad con Dios. Y después puede usar cualquier excusa para retirarse. Sí, eso es lo que hace, pero es eso de que la reacción de aquella persona estaba débil espiritualmente, estaba fría, y ya no le interesa congregarse, ya no le interesa buscar, y más bien empieza a seguir a Dios, pero de lejos. Por eso dice su palabra, no dejar de congregarnos. Y eso causa el tercer error, y este es el entorno. Cuando Pedro va siguiendo a Jesús de lejos, de repente ya está junto con los sacerdotes y los alguaciles. ¿Y por qué? Por alejarse del Señor, fue a dar hasta ese lugar. Y esta es la gran pregunta, ¿qué estaba haciendo ahí Pedro? Primero estaba junto con la gente que decía que Jesús era un mentiroso, y que era un blasfemo y un engañador. ¿Verdad? Ahí estaba ya con ellos. Porque es bien difícil que tú cometas un error grave cuando estás rodeado por el Señor, cuando estás rodeado por el cuerpo de Cristo. Va a ser difícil que cometamos un error de esa naturaleza. Pero sí, cuando estás en un lugar que no deberías estar, y ellos dicen algo, y tú, porque estás ya ahí, pues ya estás, y no quieres ni el rechazo ni la burla de ellos, y terminas hasta participando de lo que están hablando. ¿Sí? Ya sea algún chiste de Dios o blasfemando, y tú por lo menos ¿qué haces? Se ríe la persona. Se ríe, pues ya está ahí, pues ahí le entramos también, ¿verdad? Y ya con eso ya está participando.
solo por estar en el lugar equivocado. Solamente por eso. Miren, cuando Pedro estaba con esa gente, estaba la criada y esa mujer le dijo, este hombre estaba con Jesús, ¿verdad? Y Pedro le dice, no, yo no lo conozco. Pero también había entre ellos un familiar de Malco. Y dijo, sí, sí, en verdad este hombre andaba con Jesús. ¿Y ahora qué estaba haciendo Pedro donde había familiares del que le había cortado la oreja? O sea, no tiene como sentido de que alguien que le da unos balazos a alguien y va y se junta ya con el hermano del muerto o del herido, ¿va a estar en un lugar bueno? No, no va a estar en un lugar bueno. Y Pedro insultó a Jesús diciendo, no, yo que me voy a juntar con ese tal por cual. ¿Ya? Lo insultó a Jesús. Y cuando le dijeron, sí andabas con él porque tu modo de hablar te delata, te pareces, tú hablas como él, tú andas como él. ¿Ya? Y cuando lo está maldiciendo, oye que canta el gallo. Y voltea a mirar y ve a Jesús cuando va pasando por allá de lejos, va pasando. Y lo mira a él. Y esa foto le queda a Pedro enfrente de tantas y tantas fotos que le habían quedado a él, tan bonitas, tan buenas, de tantos milagros que le habían quitado. Pero esta foto de que lo miró pasar y Jesús lo mira con esa mirada así de que no de rencor, de amor, mira, no te preocupes. Ya. Esa foto abarcó, tapó todas las fotos que tenía Pedro. Esa sola foto tapó todas las demás, ¿verdad? ¿Por qué? Por haberle fallado a aquel que nunca le falló, al único que en verdad le había amado. Ahora, 3 errores. La autoconfianza que nos hace alejarnos de la búsqueda de Dios. Y traerá como consecuencia distanciarnos del cuerpo de Cristo y de su iglesia. Y al distanciarnos de ahí nos hace llegar a lugares que no debemos llegar. Y en ese caso cualquiera cae, cualquiera comete un error, cualquiera dice algo que no debiera de decir, cualquiera habla lo que no debiera de hablar, cualquiera se ríe de lo que no se debe de reír, cualquiera participa de lo que no debiera participar y termina insultando a Dios. Pedro hizo eso 3 veces. Lo negó, lo insultó y lo maldijo a Jesús. Y aquí no termina la historia. Miren, cuando Pedro le dice a los otros apóstoles, ¿saben qué? Ya me voy a pescar, yo me regreso a pescar. ¿Qué está diciendo ahí Pedro? Esto se acabó, ya, se acabó. Vuelvo a ser lo que era antes. Esto fue solamente un sueño, una ilusión que ya pasó. Yo me vuelvo a lo mismo, a la misma rutina de siempre. Y también los demás dijeron, nosotros también vamos contigo. ¿Sí? Y fueron y se metieron al agua ya. Y como siempre no pescaron nada, no agarraron nada. Pero miren, unas correcciones que hizo Pedro, a pesar de su angustia. Primero, ¿a quién les invitó? A los demás discípulos. Ya no era aquel Pedro prepotente que no, yo sí puedo, Señor, a mí no me van a asustar esto. ¿Sí? A los otros. Pedro aprendió la lección, ya quería andar con los demás discípulos, porque él antes era prepotente, él no admitía que le dijeran lo que tenía que hacer. Ni siquiera Jesús, ¿verdad? Porque se acuerdan, Jesús le dijo, de cierto me vas a negar. Y Pedro le contesta, no, ya le dije que no lo voy a negar, ¿entendido? Pero ahora, cuando Juan le habla a Pedro, y Juan era el más chico de ellos, el menor, el más insignificante, como era antes Pedro, ¿qué le haya contestado a Juan cuando le dijo, mira, Él es el Señor, allá está, resucitó, allá está el Señor? ¿Qué le haya contestado Pedro? Dice, ¿y quién le ha contestado a Juan? ¿Y quién te está pidiendo tu opinión? ¿Tú qué sabes?
Pero realmente no fue así, porque Pedro hace caso a todo lo que Juan le dice. Él deja de ser prepotente y dejó de confiar en sí mismo y empezó a dejar que otros le aconsejaran. Pero quedaba un problema por solucionar: la distancia que ya iba lejos de Jesús. ¿Y qué hizo Pedro acerca de esto? Cuando supo que era Jesús el que estaba afuera del agua, él decidió acortar distancia y se aventó al agua para llegar a Jesús. Pedro ya no quería estar lejos de Jesús. El problema de la distancia estaba solucionado. Él fue y dice: yo llego con el Señor, yo quiero estar con Él. Ahora Pedro se va a hacer a Jesús y se va a acercar a Jesús. Y cuando Pedro sale del agua y todavía ni siquiera han arrimado las barcas, Pedro ve un sartén ahí en una alumbrada con un pescado, y ahí empieza a recordar Pedro sobre toda aquella pesca tan milagrosa cuando Jesús le dijo: tiren la red ahí. Y la realidad es que Pedro no hallaba de veras qué decirle al Señor, cómo justificar todo lo que había hecho y dicho. Pedro pensaba en su mente: ay, Señor, es que no supe ni por qué dije lo que dije, no lo sé, Señor. Pedro realmente no sabe qué decir, no sabe cómo empezarle a decir a Jesús. Y el que rompe el silencio es el Señor Jesús. Y tal vez le podría haber dicho, ¿verdad?, a Pedro, Jesús le podría haber dicho: ¿en serio, Pedro? ¿En serio? ¿Tú me saliste con esto? Ahora no te conformaste con negarme, sino que también tenías que insultarme y aparte de eso maldecirme. Tú que te la dabas de muy firme, muy fiel, y delante de todo lo dijiste, todos se dieron cuenta, todos. La verdad, qué mal testimonio, qué error cometí en confiar en ti, Pedro. Todos esperaban algo así del Señor Jesús, enojado, ¿verdad?, y reclamándole: mira lo que hiciste, ¿verdad? Pero estamos bien lejos de veras de la realidad. Estamos lejos de esa realidad, porque solamente una cosa le importa a Jesús. Y cuando Pedro empieza a decirle: Señor, te fallé, mira, y Jesús le dice: hay una sola cosa, una sola cosa que me importa a mí. Dice: ¿me amas? Y esto parece de otra conversación, pero la verdad que es el encuentro de un par de amigos. Jesús resucitó para la eternidad, para que el plan de Dios se cumpliera. Y más de 400 personas fueron testigos presenciales de la resurrección de Jesús. Miles de personas fueron muertas con las torturas más horribles y ninguna negó la resurrección de Cristo. Y esto es un hecho comprobado. Pero miren, Jesús resucitó para Pedro. En ese momento son Pedro y Jesús. Y Pedro le contesta: Señor, tú sabes que te amo. Señor, yo te fallé, es que creía que no necesitaba orar. Y como no oré, me puse en la mera carne en vez del espíritu, porque yo sé que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y así me fui alejando de ti. Y pues ahí es que la regué. Y Jesús le dice: Pedro, espera. Yo no te estoy preguntando eso. Yo lo que te estoy preguntando es que si tú me amas. Y dice Pedro: pero Señor, yo le estoy diciendo que yo no sé por qué dije eso. Yo no sé por qué actué así. Usted sabe que de verdad yo lo amo. Y Jesús lo vuelve a mirar y le dice: es que a mí solo una cosa me importa. Tú me insultaste, me negaste, me maldeciste y te volviste a otra vez a la pesca. ¿Es porque ya no me amas?
Y Pedro desesperado le dice: Señor, usted lo sabe todo, usted sabe que yo de verdad lo amo. Y no sé por qué con esos errores tan grandes, pero Jesús le hace entender a Pedro que lo que a él le importa es saber si eso que hizo lo hizo porque ya no lo ama, o realmente sigue siendo una persona débil que ama al Señor y le quiere seguir el resto de la vida. Y cuando yo digo que le he fallado tanto, quiero también decirle y que quede claro una cosa: yo lo amo con todas las fuerzas. No me salen las cosas, no logro ser tan santo como usted merece que yo sea, pero yo lo amo. Y lo que más me duele cada vez que he fallado es fallarle a usted. Lo demás no me importa. Me duele fallarle a usted que dio su vida por mí. Quiero que sepa que aunque le he fallado, solo tengo una cosa a mi favor. Mire mi corazón y encontrará una persona que de verdad lo ama. Lo amo y no tengo nada más a mi favor. Todo lo demás está en mi contra, mi historia, mis errores, mis faltas, pero usted sabe que yo lo amo. Y Jesús no le dice: ah, mira Pedro, te voy a poner en disciplina 1 año, o tienes que pagar esta penitencia, o te voy a poner a prueba un tiempo. No, no le dice Pedro eso. Jesús no le dice a Pedro eso. Jesús le dice: si me amas, demuéstralo amando a los que están a tu alcance. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y Pedro le dijo: Señor, yo pensé que todo se había terminado y por eso volví a la pesca. Y el Señor le contesta: ¿cómo que acabado, Pedro? ¿No sabes que apenas estamos empezando a escribir el resto de nuestra historia? La aventura es la que comienza hoy, lo mejor está por venir. Todavía nos faltan muchas fotos por tomarnos y guardarlas en nuestro álbum, mi gran amigo del alma. Porque Cristo resucitó para el universo y para la historia. Y saben, Cristo resucitó para ti y para mí. Porque tú eres esa oveja que fue dispersada. Y Él en su resurrección viene para encontrarte personalmente, porque lo que tú tienes es una relación con el único que está interesado realmente en ti por toda la eternidad. Y podemos decir: yo no me imagino toda una eternidad sin ti, Señor. Pueden cerrar sus ojos un momento y oír esto. Señor, he fallado muchas veces, pero hoy solo quiero decirte una cosa. Yo no quería ofenderte, y lo que me duele no es el mal testimonio o la opinión de los demás. Eso ya no importa. Lo que me duele, Señor, es no responder a la altura de lo que tú mereces y herirte y ofenderte de esa manera. Pero que quede claro una cosa: mírame, Señor, y mira mi corazón. No tengo nada a mi favor, nada. Y tú lo sabes porque me conoces. Tú conoces todo, lo público y lo secreto, pero tú sabes que te amo de verdad, Señor. Cuando acierto y digo aquella revelación que todo mundo dice: oh, eso se lo reveló el Padre Celestial. Tú sabes que te amo, Señor. Y cuando me dejo usar por Satanás para decir las cosas que no debo decir, también te amo, Señor. Porque definitivamente la mejor descripción que pueden dar de alguien como nosotros y como Pedro es alguien que ama a Dios. Y de eso se trata esto. No somos mejores y peores que otros, y ni siquiera somos buenas personas, pero amamos a Dios. Sabemos que la vida se va a acabar y seguiremos siguiendo al Señor, y no de lejos, sino cada vez más cerca. Y usted va a decir: esta es la vida que yo quiero, y lo que me queda de vida la voy a vivir para el Señor, con Él y para Él. Pase lo que pase, pero yo vivo para mi Señor.
porque ya viví mucho tiempo para mí y me di cuenta que no valió la pena. Yo ahora soy alguien que ama a Cristo Jesús y que lo sigue no con sus fuerzas, sino con oración y búsqueda, y que lo sigue cada día más cerquita, y que se involucra cada día con los que lo buscan y le aman, para no estar en un entorno que me ponga en peligro de ofenderlo. Señor, no tengo explicaciones para darte por mis errores y no tengo argumentos a mi favor, y ni siquiera puedo comprometerme a no fallarte. Pero lo que sí puedo decirte es que te amo, Cristo, te amo. ¿Quieren ponerse de pie? Por último, ya quiero decirles algo. Y también cerrar tus ojos y decirle con sus propias palabras, decirle a Cristo que le amas. Es lo único que le importa y lo que debemos hacer. Y es lo único que a Él le interesa. Tú y yo fallamos y somos incompletos, pero tenemos algo a nuestro favor y lo vamos a aclarar hoy. Y yo no tengo que convencerte, porque tú puedes ver mi corazón, Señor. Tú lo puedes ver. Te amo, Cristo. Has resucitado para mí. Has resucitado para encontrarme a mí, y sin importar lo que haya hecho. Hoy, Señor, todo eso queda atrás junto a mis errores. Tú sabes, Señor, que de verdad te amo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Queremos, Señor, ser agradecidos siempre a ti, fieles y agradecidos, Señor. Y así, Señor, como Pedro juntó tantos recuerdos, tantas fotografías en su mente, así nosotros, Señor, queremos, Señor, andar cerquitas de ti, mirar, Señor, mirar todo lo que haces, Padre. Y que nosotros seamos también partícipes de lo que tú, de los milagros tan maravillosos, Señor. Gracias, gracias, Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te doy. Te pido, Señor, que tú seas, Señor, en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas, Señor, de mis hermanos, Señor, aquí presentes, de los que no pudieron venir, Señor. Que usted sea ahí, Señor, en cada uno, Señor, y que podamos decir con esa libertad, Señor, que queremos seguirle, pero juntito a usted, mi Señor, juntito siempre a usted. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Le pido, Señor, bendición, Señor, en esta hora, Señor, que vamos, Señor, a nuestros hogares, Señor, que usted sea, Señor, que su presencia, Señor, vaya con cada uno de nosotros. Nos vamos de aquí, de este lugar, Señor, pero no de su presencia, Señor. Y que esta semana, Señor, que comienza, Señor, todos aquellos que salen a trabajar, Señor, que usted vaya, Señor, con ellos, guardándolos, cuidándolos, fortaleciéndolos, Señor, bendiciendo, Señor, su entrada, su salida, su acostar, su levantar. Que usted sea en cada uno, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, y como le dijo a Pedro, lo que falta por hacer todavía. Gracias, Señor. Gracias. Todo esto, Señor, se lo pido y se lo agradezco en el bendito y precioso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Id en paz.